Fue poner lo que en la casa necesitábamos. Buenas. Feliz año, feliz año a los reyes y todo eso. Además, Regalos reyes encantable. Además, bueno, qué mejor augurio para este año que ver esta sala casi a rebosar. Más que rebosar. Además me han dicho que estrenamos proyector y me da no sé qué porque tiene tanta calidad que se ven todos los defectos de los focos. Vamos a empezar el año fuerte, como debe ser, hablando de sol. No se te oye, no se te oye muy bien. Es el ciclo solar. Es decir, esa variación periódica que tiene la actividad solar en todas sus manifestaciones. Es que no se te oye muy bien. ¿No se me oye? No se oye. Pues yo con la garganta, bueno, bueno, lo intentaré, vamos a ver. Lo del número 25 lo entenderemos dentro de un rato. Bueno, todas las manifestaciones de la actividad solar tienen su origen en el campo magnético del Sol y este a su vez tiene origen en el interior del Sol, en las profundidades del Sol. Por tanto, creo que es interesante ver primero cómo es el Sol por dentro. Voy a dar primero algunos elementos, algunas nociones, a lo mejor un poco desconectadas entre sí, pero luego las uniremos todas para intentar entender lo que es el ciclo de actividad. Y finalmente hablaremos del ciclo en sí y de cómo se está desarrollando en estos últimos años. Bueno, pues esto es el Sol por dentro, que no haya ido ya a medirlo, evidentemente, ¿no? Esto se sabe un poco lo mismo que en la Tierra. ¿Cómo sabemos cómo es el interior de la Tierra? Pues por las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, cuando se reflejan en el interior de la Tierra, nos dan mucha información sobre su estructura interna. El Sol también tiene ondas sísmicas, es muy turbulento y está vibrando, a veces se dice como una campana, pues desde la Tierra podemos detectar esas variaciones, esas vibraciones, y analizándolas podemos tener una idea de cómo es el interior del Sol. Y lo que vemos es que está formado por tres capas fundamentales. Un núcleo, formado fundamentalmente por helio, sobre todo en la superficie del núcleo es donde se están produciendo esas reacciones nucleares que dan lugar a la luz y al calor del Sol. Y claro, ¿cómo se transmite ese calor hasta la Tierra? El Sol está muy lejos. Bueno, pues, ¿cómo transmitimos el calor, por ejemplo, de un radiador hasta aquí? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es por radiación, por luz. Desde la superficie del Sol hasta la Tierra, el calor viene transmitido por la luz. Pero luego hay otra forma, que es por el movimiento del material, que se llama convección. Bueno, pues en el Sol ocurren las dos cosas. Justo encima del núcleo hay una capa, la vemos ahí, no sé si os puedo señalar, esta capa más amarilla. Ahí el calor del Sol se transmite desde donde se origina, en el núcleo, por radiación, por luz. Y luego, la parte superior, el color anaranjado, ahí es más eficaz el transmitir ese calor por el movimiento del material. Ese movimiento es lo que se llama convección. Y todos lo hemos observado cuando hemos puesto un cazo de agua al fuego. ¿Qué hace el agua? Al principio está tranquila, ¿no? Pero en cuanto se calienta el fondo, ese agua caliente empieza a subir a la superficie. En la superficie vemos que empieza a moverse el agua, ¿no? Ahí se enfría y luego el agua fría desciende de nuevo, se calienta abajo, vuelve a subir y forma lo que se llama una célula de convección. Es este movimiento que vemos aquí, aquí con las flechas, ¿no? Bueno, es la forma más eficaz, ahí, con las condiciones que hay ahí, para transmitir ese calor hacia la superficie. Claro, esto tiene su reflejo en la superficie. Nosotros no vemos la superficie del Sol lisa, lo mismo que no vemos un cazo de agua hirviendo liso. ¿Cómo es la superficie del Sol vista con un telescopio? Pues la tenéis. Es muy rugosa. A los primeros observadores, cuando la vieron, les parecía como granulada, por eso este aspecto se llama granulación y cada una de esas células se llama gránulo. Y esto no es más que el efecto en la superficie de ese movimiento convectivo del Sol. Esto en realidad es parte de un vídeo. Vamos a ver cómo hierve el Sol.
Ahí estamos viendo como en cada una de esas células, en cada uno de esos gránulos, el gas caliente de abajo, que viene del interior del Sol, sale a la superficie, en la superficie se enfría y se desplaza hacia el borde del gránulo, donde cae de nuevo hacia las profundidades. Bueno, esto es la superficie del Sol, y esto es lo que se ve en la superficie con un telescopio muy grande, muy potente. Con un telescopio aficionado se ve como un sarpullido muy fino, pero no se llega a apreciar con esta calidad. Luego, una característica de la superficie es que el Sol no rota de la misma manera que la Tierra. La Tierra da una vuelta cada 24 horas. El Sol, al ser un fluido, allí no es nada sólido, pues no gira como un bloque. Allí lo que ocurre es que el ecuador gira más rápido que los polos. En el ecuador tarda 24 días y medio aproximadamente en dar una vuelta sobre sí mismo, mientras que cerca de los polos, pues tarda unos 38 días. Esto ocurre con todos los objetos celestes que son fluidos. Por ejemplo, Júpiter tiene una atmósfera muy extensa, y cuando observamos Júpiter vemos que el ecuador también gira más rápido que los polos. Lo mismo Saturno, estos grandes planetas gaseosos. Siempre que tenemos un cuerpo fluido, gira de esta manera. Bueno, esto significa que si tenemos aquí pues un conjunto de puntos y empezamos a contar, al cabo de unos días resulta que este punto del ecuador se ha desplazado más que los puntos que están más cerca de los polos. Esto, como vemos, va a estar en el origen del ciclo de actividad solar. Ya veremos por qué. Bueno, cuando observamos el Sol con telescopio lo que vemos es esto, básicamente. Vemos una superficie. Ahí vemos un poco el sarpullido ese que no es liso, sobre todo se ve en el centro, como un ligero sarpullido. Eso es la granulación, como se ve con un telescopio más o menos de aficionado, ¿no? Y lo más aparente, lo más llamativo son las manchas solares, que son esas manchas oscuras que vemos ahí. Las manchas son zonas más frías. Ahora explicaremos un poco cómo se forman. En el Sol, cuando vemos algo más caliente, es más brillante. Y cuando vemos algo más oscuro, es más frío. La superficie del Sol está a unos 5.000, 6.000 grados aproximadamente, mientras que estas manchas están a unos 3.000, 4.000 grados. Y aquí en la foto, aunque se ve poco, también se aprecia, si nos fijamos en el borde, aquí por ejemplo, vemos unas zonas como más brillantes, ¿no? Un poco más brillantes. Estos son fáculas. Ya hablaremos también de las fáculas, que realmente hasta hace poco no se sabía lo que eran. Eran simplemente zonas más brillantes que estaban siempre asociadas a las manchas, pero no se sabía cuál era su origen. Y por encima de la superficie, ¿qué? Bueno, esto ya no se ve con un telescopio de aficionado, hace falta un filtro especial. Si vais un día por el observatorio, allí observamos el Sol con este filtro, o sea que os gustará sin duda. Y lo que tenemos es lo que se llama la cromosfera, significa esfera de color. La superficie se llama fotosfera, esfera de luz. ¿Por qué se llama esfera de luz la superficie del Sol? Porque cuando miramos al Sol, ya sé que no hay que hacerlo, no lo hagáis, pero bueno, cuando vemos el Sol en el cielo, esa luz que vemos proviene de la superficie del Sol. La atmósfera no la vemos con nuestros ojos, hace falta, ya digo, un filtro especial. Bueno, pues con este filtro observamos la cromosfera, que significa esfera de color, por el color que tiene. Es un color rojo, muy puro, muy intenso, y ahí vemos que es mucho más entretenida que la superficie, ¿no? Pues vemos manchas solares. Vemos zonas muy extensas que parecen perturbadas, estas son regiones activas. Vemos unos filamentos oscuros y, sobre todo en el borde, lo más llamativo son esta especie de llamaradas, que también hablaremos de ellas, pero no son llamaradas, no son explosiones. Mucha gente piensa eso, que es material que sale al espacio. La mayoría de veces no es así. Esto posiblemente venga inducido por esos vídeos que salen a veces en la televisión, en los documentales, esas llamaradas que salen al espacio, pero normalmente no es así, son mucho más estables, es simplemente material que se condensa ahí en la atmósfera y ahí puede estar suspendido bastante tiempo. ¿Y por encima qué? ¿Qué encontramos por encima? Esto ya es la atmósfera más baja del Sol, pero por encima encontramos lo que llamamos la corona. La corona es la capa más exterior del Sol. A través de la corona, las partículas que emite el Sol salen al espacio, es lo que se llama el viento solar. Esta es una foto muy bonita, pero aquí lo que me interesa sobre todo es que nos fijemos en los polos del Sol. Fijémonos que hay como dos agujeros aquí, uno aquí y otro aquí, que parece que están vacíos.
ya veremos que el desarrollo de estos agujeros depende mucho del ciclo de actividad solar. Y de hecho hay cosas que podemos observar ahí, relacionadas con esos agujeros, que incluso con telescopios de aficionado nos pueden dar información también sobre el campo magnético solar y sobre cómo evoluciona el ciclo a esas latitudes. Bueno, y ahora llega el momento más crítico de la charla, porque voy a mencionar las palabras mágicas, y cuando las menciono normalmente observo en el público que cambia las caras. Las palabras mágicas son campo magnético. No sé por qué tiene algo de esotérico, estamos más acostumbrados, no sé, al campo eléctrico, a dar un interruptor y que se enciende una luz, ¿no? Pero no damos un interruptor y se pone activo un imán, no apreciamos eso en la vida diaria, y quizá por eso tiende a ser algo tiende a ser algo más misterioso, pero en el Sol, como dije antes, toda la actividad tiene su origen en el campo magnético. Por tanto, hay que hablar un poco del campo magnético. Y ¿cómo se comporta el campo magnético? Claro, aquí, por ejemplo, si yo tuviese un imán aquí, ¿vale?, el aire pasaría cerca del imán y no se enteraría. Al aire que estamos respirando le da igual que haya aquí un campo magnético. Y al campo magnético le da igual que yo lo mueva a través del aire. ¿Por qué? Porque el aire es neutro. El aire no conduce la electricidad. Afortunadamente para nosotros, porque si no, no podríamos poner enchufes. Pero en el Sol las circunstancias son muy diferentes. En el Sol la presión, sobre todo la temperatura, hace que el gas esté formado por cargas eléctricas. Entonces conduce muy bien la electricidad y allí ya no es indiferente que haya un imán o no. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo esas cargas eléctricas y se encuentran con un campo magnético? Bueno, pongamos que tenemos un campo magnético de izquierda a derecha, como un imán, y lanzo unas cargas ahí, que pueden ser pues partículas del gas que forma el Sol. Bueno, pues aquí es como la ley de la selva. Es decir, el más fuerte, el que tenga más energía, es el que gana. Si tiene más energía el campo magnético, las partículas del Sol, el gas, se va a ver obligado a moverse por donde le dice el campo magnético. No le queda otra opción. Es decir, las partículas de carga positiva irán hacia un lado, las de negativa a otro, pero se moverán siempre siguiendo esa dirección. Por el contrario, si son las partículas las que tienen más energía, lo que hacen es atrapar el campo magnético y se lo llevan por ellas. Bueno, por encima de la superficie lo que ocurre es la primera circunstancia. Por eso todas las estructuras que vemos en la atmósfera solar, esos filamentos, esas protuberancias, todo ello está modelado por el campo magnético del Sol. Mientras que por debajo de la superficie lo que tiene más energía es el gas. Y ahí el gas arrastra consigo el campo magnético, lo trenza, lo retuerce, lo estira y todo eso hace que vaya aumentando su intensidad. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de manchas solares. Ya dije antes que eran regiones más frías del Sol, pero no podemos contentarnos con eso. ¿Por qué son regiones más frías del Sol? ¿Por qué están más frías que la superficie? Bueno, las manchas solares pueden ser relativamente sencillas, como esta de aquí arriba a la izquierda, o pueden ser mucho más complejas, como el grupo este de manchas que tenemos allá a la derecha. No sé si al verlo somos conscientes del tamaño que tuvo ese grupo de manchas. Es el más grande en más de 30 años. Apareció en 2014, en octubre. Las manchas están formadas por un núcleo más oscuro, o sea, más frío, se llama núcleo umbra, y las más grandes tienen una periferia de color grisáceo que se llama penumbra. Bueno, pues para dar idea de ese tamaño que tenía ese grupo, ahí aquel punto azul es la Tierra a escala de tamaño. Y aquí voy a poner la Luna a escala de tamaño y de distancia. Es decir, este grupo de manchas medía más de la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Como digo, es el más grande que ha aparecido, pues casi 35 años. Bueno, ¿qué son las manchas entonces? ¿Por qué son más frías? Antes decíamos que el ecuador gira más rápido que los polos y que debajo de la superficie el gas arrastra el campo magnético consigo. Entonces, supongamos una situación como la de la izquierda, es parecida a la que hay en la Tierra, que el campo magnético va de norte a sur, y como el ecuador gira más rápido, pues retuerce, empuja esas líneas, el campo magnético cerca del ecuador, y hace que se vaya adelantando al resto. De manera que al cabo de unas rotaciones, lo que tenemos es eso.
Y cuando el campo magnético se estira, se trenza, aumenta su intensidad, y entonces por una razón que un poco física, un poco complicada, esa zona donde el campo magnético es más fuerte tiene menos densidad, entonces flota, sale a la superficie, se lleva con ella el campo magnético, y entonces ese campo magnético hace esos arcos por encima de la superficie. En las patas de los arcos es tan intenso el campo magnético que impide que el calor que hay debajo llegue a esa zona, entonces por eso esa zona se enfría y se forman manchas. Es decir, las manchas podemos verlas como las zonas por donde el campo magnético que hay dentro del Sol está saliendo a la superficie. Estos arcos, bueno, pues pueden parecer cosa teórica, pero en realidad, como dije antes, en la atmósfera del Sol el gas se condensa y se ve obligado a seguir este campo magnético, o sea que nos ayuda a verlo. Estos arcos no son cosa teórica, existen realmente, ahí los veis. Ahí veis cómo el gas se ha condensado a lo largo, siguiendo las líneas del campo magnético, y aquí en las patas de estos arcos es donde se han formado las manchas finas. Esto, yo creo que tenía una anotación también por aquí, para que veáis cómo se condensa y cómo el gas se desliza, se mueve a lo largo del campo magnético y cae sobre la superficie. A escala de la Tierra también. ¿Veis cómo se condensa arriba en la parte superior y el gas se desliza por donde le dice el campo magnético? En la base de esos arcos es donde está el grupo de manchas. Claro, si tenemos ahí un arco magnético, ya sabéis que el campo magnético tiene dos polos, norte-sur, positivo y negativo, pues unas manchas tendrán polaridad positiva y otra negativa. Esto se puede ver por un tipo de imágenes que se llaman magnetogramas y que nos muestran precisamente las polaridades. Ahí tenemos un grupo de manchas a la izquierda, veis que las dos manchas principales están en los extremos del grupo y cada una de esas manchas tiene una polaridad magnética. Esto lo vemos en la imagen de la derecha. El blanco representa una polaridad magnética y el negro la otra. Entonces, un grupo de manchas es casi como un imán, realmente. Bueno, estos grupos de manchas tienen una dinámica muy interesante porque no están permanentemente en el Sol. El Sol es un fluido, es gas, entonces no hay nada fijo. Y estas manchas pues van apareciendo, desapareciendo, cambiando de forma, de tamaño, de posición, cada día es diferente en el Sol. La mayoría de manchas solo duran unas horas. Las manchas más grandes pueden durar varias semanas, incluso varios meses. Entonces, os voy a poner otra animación para que veáis un poco el tránsito de algunas manchas por delante por el hemisferio visible desde la Tierra, para que veáis un poco la dinámica tan interesante que puede llegar a tener. Estos son unos 15 días aproximadamente. Ahí veis en el centro pues un grupo como está saliendo, un grupo de manchas. Lógicamente esto no se puede ver desde la Tierra tan seguido porque aquí a veces es de noche, ¿no? Esto está tomado por una nave espacial que está permanentemente vigilando el Sol. Y veis como prácticamente cada día es diferente. Vemos manchas diferentes y grupos diferentes. Esto hace muy entretenida la observación del Sol. Uno nunca sabe lo que va a esperar, lo que va a ver. Bueno, ¿y qué hay sobre las fáculas? Esas zonas brillantes que había en el borde, que ya dije que hasta hace poco era un misterio. Bueno, aquí en las imágenes que tomamos habitualmente del Sol no se ven muy bien. Hay que procesarlas un poco, hay que quitarles ese oscurecimiento que vemos en el borde, hacerlas más planas, entonces se ve un poco mejor. Y aquí incluso podemos aumentar el contraste, con lo cual ya se ven pues muchísimo mejor. Y si os fijáis, se ven solo en el borde, no en el centro. Hay técnicas para verlas en el centro a través de telescopios especiales o de filtros especiales, pero con un telescopio normal y corriente solo los vemos en el borde. Esto hasta hace poco, ya digo, no se sabía qué era, hasta que se empezaron a tomar imágenes muy detalladas del Sol, de la superficie del Sol. Entonces, aquí veis, esta imagen está tomada cerca del borde del Sol. Aquí veis pues un grupo de manchas. Estos montículos de aquí es la granulación y
estos puntos brillantes que hay por aquí, estos son las fáculas, ¿no? Fijaos dónde se observan. Se observan en las paredes de los montículos, en las paredes de los gránulos, pero no en todas las paredes, en las que apuntan hacia la Tierra. Ya es curioso, que el ver fáculas depende de nuestra posición en el espacio, ¿eh? Como si las fáculas supiesen dónde está la Tierra, ¿no? Bueno, ¿por qué no vemos fáculas en otro lado? Bueno, vamos a verlo. Vamos a poner un esquema. Pongamos aquí dos gránulos, como montaña. Aquí, ¿qué movimiento hace el gas? Pues lo veíamos antes, el movimiento ese de convección, ascenso y descenso, asciende por el centro y desciende por los bordes. Entonces, esto lo que hace es arrastrar el campo magnético y lo acumula, el campo magnético, aquí, precisamente entre los gránulos. Ahí la intensidad del campo magnético es mucho mayor que aquí, por ejemplo. Y donde el campo magnético es más intenso, resulta que el gas es más transparente. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el centro del disco, bueno, ahí, si observamos desde el centro del disco, vemos la superficie del gránulo, que es gas más frío. Pero si observamos cerca del borde, lo que observamos es la pared de los gránulos. Y como ahí hay más campo magnético, el gas es más transparente y vemos más adentro del gránulo. Y dentro del gránulo el gas es más caliente, está más caliente. Por eso lo vemos brillar más. Es decir, es un efecto que sí, depende de nuestra posición en el espacio. Y ahora, viendo otra vez la imagen, pues vemos por qué, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en estas zonas brillantes es el interior del gránulo, realmente. Ese gas más caliente que hay dentro de los gránulos. Esto es lo que son realmente las fáculas. Lo interesante es que aparecen donde el campo magnético es más fuerte, es decir, nos sirven de trazador, nos sirven para identificar las zonas donde está emergiendo el campo magnético. Por ejemplo, las regiones activas, por eso siempre aparecen asociadas a las manchas. Es decir, cada vez que tenemos unas manchas en el Sol, hay fáculas alrededor. Pero lo contrario no ocurre. Es decir, puede haber fáculas sin que el campo magnético sea lo suficientemente intenso para formar manchas. De las fáculas, las que más nos interesan para seguir el ciclo magnético del Sol son las que aparecen cerca de los polos. Esta imagen la hemos obtenido, es una imagen como la anterior de todo el disco, ¿vale? Pero le hemos dado una proyección diferente. Aquí estamos viendo esa imagen como si estuviésemos encima del polo, ¿vale? Y esto que vemos aquí es, digamos, la parte que apunta hacia la Tierra, que aquí estaría en la parte de abajo. Hemos cambiado simplemente la proyección en la que aparece esa imagen, ¿no? Y la parte de arriba, que está oscura, pues esto representaría el hemisferio oculto, el que no vemos desde la Tierra. Entonces, estos puntitos blancos que aparecen aquí son fáculas pequeñitas que aparecen cerca de los polos. Y su evolución depende del ciclo de actividad solar. Estas fáculas se pueden observar con ciertas técnicas, no es complicado, pero nos permiten hacer un seguimiento de ese campo magnético que hay cerca de los polos y de cómo evoluciona el ciclo a esas latitudes. Entonces, el número de fáculas, claro, cuantas más fáculas hay, más intenso es el campo. Y cuantos menos fáculas, pues menos intenso. Y además, la latitud a la que llegan nos permite tener una idea de cuál es la extensión de ese casquete polar que veíamos antes en la imagen de la corona. Ese agujero que hay en los polos, y como digo, ese agujero también varía en tamaño en función del ciclo. Bueno, vamos a la cromosfera. Hablar un poco de las protuberancias, que son las protuberancias. La verdad es que son uno de los fenómenos más misteriosos que hay en el Sol. Son de los más llamativos, pero de los más misteriosos. Todavía plantean muchas incógnitas sobre por qué se condensa ahí el gas, qué mecanismo es el que lo mantiene en suspensión, cómo evoluciona, por qué a veces entran en erupción y salen al espacio. Bueno, a los primeros observadores les llamaba la atención las protuberancias, pero también los filamentos, y no sabían si había alguna relación entre ellos. Pero bueno, a fuerza de observar el Sol, se dieron cuenta que eran el mismo fenómeno. Exactamente el mismo. ¿Por qué los vemos en el disco del Sol oscuros y cuando salen por el borde los vemos brillantes? Porque las protuberancias tienen un brillo intermedio entre el Sol y el fondo del cielo.
Entonces, cuando aparecen proyectadas sobre el Sol, las vemos oscuras, y cuando aparecen proyectadas sobre el fondo del cielo, aparecen brillantes. A veces se ven protuberancias que se ven por dentro del disco y salen por el borde. Y se ve la parte que hay dentro del disco oscura y la parte que sale por el borde brillante. Bueno, ya digo, plantea muchas incógnitas, pero hay algo que sí se sabe de las protuberancias. Y es dónde aparecen. Aquí tenemos algunas protuberancias. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la grande, en esta de aquí. Y ahora voy a colocar aquí voy a superponer, cambiar, un magnetograma de todo el disco hecho al mismo día y a la misma hora. ¿Vale? Ya dije antes que los magnetogramas nos muestran las zonas donde el campo magnético es más fuerte y nos lo separan por polaridades. Es decir, aquí vemos un grupo de manchas con otras polaridades, blanco y negro, aquí lo mismo, y también vemos zonas difusas con una polaridad predominante, aquí blanca, aquí negra. Voy a alternar las dos fotos para que os fijéis dónde está esa protuberancia. Justo en la frontera entre las dos polaridades, a la izquierda negro, a la izquierda blanco, a la derecha negro. Podemos coger otra, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. Fijamos, a la izquierda negro, a la derecha blanco. Es decir, las protuberancias siempre aparecen en el límite entre las dos polaridades. Eso es una constante. El por qué aparecen ahí tampoco se sabe con toda seguridad. El caso es que esto es interesante porque antes decíamos que el Sol tiene casquetes polares. En la Tierra también hay casquetes polares, pero de hielo. En el Sol no son de hielo, lógicamente, sino que son de polaridad magnética. Es decir, este casquete polar que tendríamos aquí, pues tiene una única polaridad magnética en su interior. Y en el otro polo lo mismo. Y además opuestas, normalmente. A veces no, pero normalmente sí. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que las protuberancias nunca van a aparecer dentro del casquete polar. Siempre van a aparecer en el borde, porque necesitan las dos polaridades de ambos lados, si no, no se forman. Necesitan tener una polaridad a un lado y otra a otro. Entonces, si sabemos o podemos medir a qué latitud llegan las protuberancias, pues ya tenemos una idea de la extensión de ese casquete polar. ¿Y las fulguraciones? Las fulguraciones son estas explosiones que ocurren a veces en el Sol, que han estado muy de noticia en este último año. Ahí tenemos una de ellas, la dijimos en el observatorio de esta animación, en septiembre de 2011. Esta explosión duró 45 minutos, la estamos viendo muy acelerada. Y bueno, para tener una idea, la mancha que vemos a la izquierda, esta pues viene a tener más o menos el tamaño de la Tierra. Estas temperaturas que se pueden alcanzar ahí son de 1 millón de grados. Y bueno, se ve hacia el final de la fulguración como sale un material oscuro. ¿Sí? Este material a veces pues, sale al espacio, viaja por el espacio y puede llegar a la Tierra y producir esto que hemos tenido este último año, que son estas tormentas magnéticas, auroras boreales, etc. Bueno, ¿qué son las fulguraciones? Pues de nuevo vamos a recurrir al campo magnético. Ya digo que todo lo que podemos observar en el Sol tiene su origen, toda la actividad en el campo magnético. Y lo mismo las fulguraciones. Este es el grupo donde se produjo esa explosión que veíamos antes. Y se produjo aquí en medio. Fijaos, aquí vemos las dos polaridades separadas, en las dos manchas de los extremos, pero fijaos en medio hay como un sándwich, ¿vale? Con polaridad blanca en medio de dos negras. Ahí, esas dos polaridades negras, negativas, estaban comprimiendo esa zona blanca, y esto a veces ocurre. A veces las dos polaridades del Sol chocan, entonces se produce una especie de cortocircuito, y toda la energía que sobra ahí sale al espacio y es lo que produce esa fulguración. Es como un cortocircuito eléctrico. ¿Qué pasa cuando se produce un cortocircuito? Se salta un chispazo. Pues esto es un chispazo pero a mayor escala. Y tiene su origen no en la electricidad, sino en el campo magnético. Lógicamente, cuando hay más manchas, pues también hay más fulguraciones, más explosiones, y también hay una mayor probabilidad de tener tormentas magnéticas en nuestro planeta. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Thomas Harriot fue el primer observador que observó el Sol con telescopio. Estos son los primeros dibujos que se conservan del Sol hecho con telescopio, a través de la niebla, no tenía filtros.
Y observó poco. El primer observador sistemático del Sol fue Galileo, que empezó a observar poco después. Este se hizo un seguimiento bastante continuado, pero el problema es que durante unos 250 años pues hubo muy pocos observadores del Sol. Y además es que no medían, se limitaban a tomar notas, a hacer dibujos de lo que veían, pero no hacían medidas. Por ejemplo, con los dibujos de Galileo podemos tener una idea de cuánto tarda el Sol en girar, pero Galileo no hizo medidas precisas, no tenía medios para hacerlo. Incluso observadores posteriores, a pesar de tener medios, tampoco los hicieron. Y hay cierta controversia en por qué. Yo creo que es un poco porque el Sol tiene una actividad un tanto caótica, ¿no? Estas son imágenes, he cogido una imagen de cada mes del año pasado, y ahí ves que no, es difícil apreciar un patrón ahí. Cómo aparecen las manchas, si a veces crecen, a veces decrecen, por qué aparecen en unas posiciones y no en otras. Esto si observamos durante un año, es difícil de saber, ¿no? Luego lo veremos en una gráfica. Entonces, claro, al no observar ningún patrón, no tenían ninguna vía para entender lo que estaban viendo, y se limitaban a dejar constancia de lo que veían, nada más. Pero llegamos a mediados del siglo XIX, y aquí tenemos a este señor, Ernst Babel, que él al principio no tenía mucho interés en observar el Sol, simplemente quería observar algo con lo que pudiese contribuir a la astronomía. Entonces, un amigo suyo, en sus palabras, ahí lo veis, un amigo suyo le recomendó la observación del Sol. Y por esas razones que hemos dicho, porque no había estudios sistemáticos, no había apenas observadores, y además le propuso un programa de observación: intentar descubrir un planeta que estuviese más cerca del Sol que Mercurio. Porque en ese entonces ya se había descubierto Urano, Neptuno, es decir, ya se había visto que había más planetas en el sistema solar que los clásicos de Saturno. Y lo mismo que se habían descubierto planetas más lejos, bueno, pues había quien pensaba que a lo mejor había un planeta más cerca del Sol que Mercurio. Pero claro, observar ese planeta en el cielo es complicadísimo, porque ya Mercurio cuesta, estaría siempre muy cerca del Sol. Se pone el Sol y poco después se pone el planeta, y cuando hay todavía mucha luz en el cielo para verlo, o sea, es realmente complicado. Pero sí hay una opción, y es observar cuando pasa por delante. Si observamos que hay un planeta que pasa por un objeto que pasa por delante del Sol en cosa de unas horas, caramba, ahí tenemos un posible planeta. Bueno, entonces Babel empezó a observar el Sol. Claro, él tenía el problema de las manchas. Él veía un punto negro, ¿cómo sabía si era una mancha o un planeta? Tenía que hacer dibujos y ir contando las manchas y comprobar que ninguna de ellas se desplazaba durante unas horas a lo largo del Sol, ¿no? Luego continúa con la descripción de lo que hizo, ¿veis? Y claro, él iba contando grupos de manchas y enseguida vio que esos grupos de manchas aumentaban en número y disminuían siguiendo un patrón. Entonces publicó una tabla que está en la historia de la astronomía, esta tabla, porque aquí se refleja este descubrimiento de Babel. En la primera columna son los años, en la segunda el número de grupos que contabilizaba, grupos de manchas, en la tercera el número de días en cada año que no había manchas, y en la última el número de días observados ese año, que para estar en Alemania no está nada mal. Bueno, ahí lo veis, que el número de grupos aumenta y disminuye. A medida que bajamos, aumenta, disminuye, aumenta, y va al revés que el número de días sin manchas. Cuando hay menos grupos, lógicamente hay más días sin manchas. Esto era la primera vez que se encontraba un patrón en la actividad del Sol. Y cuando tenemos en la naturaleza un fenómeno que no entendemos, el encontrar un patrón es como una vía que nos permite llegar a entender ese fenómeno, a ver cuáles son las causas y el comportamiento. Esto despertó un enorme interés en ese momento, y entonces es cuando aparecen los grandes observadores del Sol, y cuando se establecen los primeros métodos estándar para observar el Sol. El primero de ellos fue por Rudolf Wolf, director del Observatorio de Zúrich, y claro, él pensó en una forma sencilla de estimar o de cuantificar la actividad del Sol, y lo hizo contando manchas.
No era algo tan sencillo como contar 1, 2, 3, 4, 5, sino que había que hacer una pequeña operación aritmética y diseñó ese número, que desde entonces se conoce como número de Wolf, se empezó a utilizar en 1848. Básicamente F es el número de manchas en total que vemos en todo el disco del Sol, y G el número de grupos de manchas. Los contamos por separado, entonces el número de grupos lo multiplicamos por 10 y le sumamos las manchas. Bueno, podría haberlo hecho de otra manera, pero lo hizo así. Y este número de Wolf nos da idea de la cantidad de manchas que hay en el Sol y cómo evoluciona. Es muy sencillo de hacer, se puede hacer con cualquier instrumento, con las precauciones lógicas de observar el Sol, y hoy se sigue utilizando. Incluso es un programa de observación en el cual pueden participar aficionados, lo centraliza el Observatorio Real de Bélgica, a nivel mundial hay como 90 estaciones en todo el mundo que están tomando datos, y gracias a ello pues se puede seguir la evolución del ciclo de actividad, de este ciclo de actividad. Bueno, por poner un ejemplo de cómo se calcula, aquí tenemos una imagen del Sol, aquí yo veo 3 grupos, una mancha aislada se considera un grupo, tendríamos 1, 2 y otro pequeñito aquí, no sé si los de atrás lo llegan a ver. Es decir, tendríamos 3 grupos. ¿Cuántas manchas? Bueno, pues aquí contando con un poco de cuidado, yo he contado 14, hay que contar más, hay que contar menos. Pues nada, hacemos la operación y aquí tendríamos un número de Wolf de 44. Entonces podemos hacer esto todos los días, porque ya hemos visto que las manchas van cambiando de día en día. ¿Y qué pasa cuando representamos esto? Pues aquí tenemos, por ejemplo, en 2002, la evolución de este número de Wolf en 2002. Esta es, por ejemplo, una de las causas posibles por las que no había más observadores. Aquí vemos que es una situación un poco caótica, ¿no? No se puede ver ahí ningún patrón, ninguna regularidad. Bueno, pues hay variaciones muy grandes aquí, por ejemplo, y otros momentos en que el Sol permanece más estable, un nivel de actividad más estable. La cuestión es que vamos a hacer lo mismo que Schwaber. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2019? Creo que es. Esto. Casi todos los días del año estuvieron sin manchas. Esto es el reflejo de ese patrón que descubrió Schwaber. De un año a otro, en la actividad solar, en la cantidad de manchas que hay en el Sol, varía bastante. Claro, observarlo así, bueno, es más útil calcular cada mes un promedio y representarlo. Y entonces lo que tenemos es eso. Ahí vemos el ciclo de actividad solar. Cómo varía el número de manchas a lo largo de los años. Ahí podemos ver que tiene un periodo medio de unos 11 años aproximadamente. Estos valores siempre tienen excepciones, o sea, siempre hablamos de promedios. Hay ciclos que duran pues 9-10 años, otros que duran 13, en fin, hay un margen ahí. Pero bueno, en promedio son unos 11 años. También vemos que la altura del ciclo varía, no hay 2 ciclos iguales. También vemos que, por ejemplo, estos dos, estamos en el ciclo 25 ahora mismo, este es el 24 y este es el 23, vemos que tiene 2 picos. Esto también es algo que es relativamente frecuente, ahora veremos por qué. Y cuando hacemos esto por un periodo muy largo de tiempo, pues lo que tenemos es una gráfica como esta. Esta gráfica abarca unos 400 años, desde las primeras observaciones de Galileo hasta pues, el ciclo 23. El ciclo se descubrió aquí, esta es la época de Schwaber, y lo que hicieron estos astrónomos fue recopilar todas las observaciones antiguas para ver cómo había sido la actividad anteriormente. Hoy se sigue haciendo todavía, hoy todavía de vez en cuando sale algún artículo científico donde se publican pues, nuevas notas, nuevos dibujos que se van descubriendo poco a poco y se va completando esta gráfica. Aquí, cuanto más intensa sea la línea, se conoce con más certeza. Aquí, por ejemplo, veis que estos ciclos hay mucha incertidumbre sobre ellos. Pero bueno, veis un poco el patrón que sigue, cada pico es un ciclo. Aquí hay un periodo de muy baja actividad, esto sigue siendo un misterio, se llama el mínimo de Maunder. Uy, ¿qué pasa? Mínimo Maunder. Sí, a ver, espera. No, es que le he pasado un segundo. Hundido negro. ¿He rozado el cable? Todas las manchas. Este es el mínimo mundo informático, ¿no? A ver.
como el fin de la luz. Ahí. Decía, este mínimo de Maunder es un misterio, se sabe que es una característica de la actividad solar. Hay evidencias de que el ciclo seguía activo, pero a muy bajo nivel, y no se sabe realmente por qué. Quizá tarde o temprano acabe repitiéndose y entonces ya con más medios pues se consigue averiguar la causa. Bueno, otras características, bueno, ese es el ciclo número 1. Ahí, si veis la altura de los picos, hay una modulación. Esto se llama ciclo del iceberg. No todos los físicos solares están de acuerdo en que exista. Solo hemos visto 3 picos. No es suficiente para asegurar que realmente existe, pero hay un consenso general en que esto realmente es así. O sea, que hay un ciclo ahí de unos 80-90 años de periodo que está modulando la altura de los ciclos, pero el problema es que no se conoce ninguna causa en el Sol que pueda producir este ciclo. Entonces, claro, hay que esperar a ver qué nos dice el Sol. Bueno, más características es lo que se conoce como la ley de Sporer. Este señor es Carrington. Carrington es otro de los grandes observadores que apareció con el descubrimiento del ciclo. Dedicó muy pocos años a observar el Sol, porque luego tuvo que dejarlo para mantener a su familia, pero en los pocos años que estuvo activo revolucionó completamente lo que es la observación del Sol, porque fue el que instauró los primeros métodos estándar de observación, de medida. Fue el primero que calculó un periodo de rotación exacto, con bastante precisión, y descubrió algo que luego fue estudiado con más detenimiento por Sporer y reproducido en una gráfica que también es histórica, se conserva la gráfica original por el matrimonio Maunder. Lo que descubrió es esto, es decir, aquí veis en 2 momentos una imagen del Sol, he dibujado el ecuador solar y fijaos en la latitud de las manchas. Aquí aparecen a una latitud de hasta pues, casi 30 grados, mientras que aquí aparecen muy cerca del ecuador. Esto varía con el ciclo. A la izquierda estamos en 2011, máximo de actividad solar, y a la derecha en 2017, mínimo de actividad solar. Es decir, la latitud de las manchas varía a lo largo del ciclo. Esto se puede reproducir en una gráfica, que fue la que hicieron Maunder, el matrimonio Maunder. ¿Qué es esta? Se llama gráfica o diagrama de Maunder o gráfica mariposa, porque parecen 2 alas, cada ciclo está representado por 2 alas como de mariposa, ¿no? Y bueno, ahí lo que se representa son las latitudes de las manchas. Entonces vemos, por ejemplo, no sé, en este ciclo, las manchas aparecen siempre al comienzo del ciclo a latitudes de unos 30 grados, y a medida que avanza el ciclo van aproximándose al ecuador en ambos hemisferios, y cuando llega cerca del ecuador aparecen nuevas manchas ya asociadas al ciclo siguiente. Y esto se va reproduciendo ciclo tras ciclo hasta ahora. Otra característica, esta es fundamental para entender el ciclo de actividad solar, es la ley de Joule. Aquí hay otra imagen, voy a representar el ecuador, bueno, el ecuador no, sino la inclinación de los grupos respecto al ecuador. Ahí he representado el eje de los grupos, es decir, la línea que une la mancha que va en cabeza con la mancha que va abajo. El Sol está girando de izquierda a derecha. Entonces, si os fijáis, la mancha que va en cabeza, a la derecha, siempre suele estar, no siempre, casi siempre suele estar más cerca del ecuador que la que hay en la cola. Y esto, ya digo, tiene una repercusión importante porque, si volvemos al magnetograma, resulta que la mancha que va en cabeza tiene la misma polaridad que este polo, y la mancha que va a cola, la polaridad del polo opuesto. Entonces, cuando un grupo aparece, sale ese campo magnético del interior del Sol, y cuando el grupo de manchas desaparece, ese campo magnético se desparrama por la superficie. ¿Y qué ocurre? Perdón, tenía aquí la animación. Pero está después. Y lo que ocurre es que este campo magnético, al estar más cerca del ecuador, se dirige hacia el ecuador y este hacia el polo. Ahora veremos la consecuencia que tiene esto. Bueno, pues vamos a hablar un poco del ciclo, de las causas, a ver si conseguimos visualizarlo. Partimos de una situación como esta, como la de la Tierra, es decir, un campo
campo magnético que va de norte a sur. Ya veíamos antes que la rotación del Sol deforma ese campo magnético, ¿vale? Y esto hace que aumente la intensidad. Y justo los cálculos indican que donde primero aumenta la intensidad es precisamente a unos 30 grados de latitud. Por eso los primeros grupos del nuevo ciclo empiezan en esa latitud. Y cuando el ciclo acaba, perdón, en el máximo, ahora veremos por qué se recupera la configuración original pero invertida. Hay una inversión del campo magnético solar, donde antes era el norte, ahora está el sur y viceversa. ¿Esto por qué ocurre? Tenemos la misma imagen de antes, ahí tenemos polaridad positiva y negativa, por ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos una región con polaridad positiva y otra región con polaridad negativa. Y como dije antes, cuando el grupo desaparece, estas polaridades migran, se desplazan, y la de polaridad positiva se va hacia el ecuador y la de negativa hacia los polos. Y abajo ocurre lo mismo con las otras dos polaridades. Claro, lo que ocurre es que arriba tenemos polaridad positiva y le está llegando negativa. ¿Eso qué hace? Le hace disminuir la intensidad hasta que consigue anularse. Esto ocurre en el máximo de actividad. En el máximo de actividad, los polos dejan de tener campo magnético. Esos casquetes polares que veíamos antes desaparecen. Pero claro, los grupos siguen apareciendo. Y al final lo que van a conseguir es invertir la polaridad. Sigue llegando polaridad negativa a un sitio donde ya no hay nada de polaridad. Pues al final aquí vamos a tener polaridad negativa y aquí positiva. Este es básicamente el mecanismo que sigue el ciclo de actividad. Bueno, en resumen, en los máximos de actividad tenemos más manchas, más protuberancias, más fulguraciones. En los polos el campo magnético es nulo, hemos visto por qué se anula, y lógicamente si se anula hay menos fáculas polares. Las fáculas polares, ya digo, nos sirven para determinar tanto la intensidad como la extensión de esos casquetes polares. Y las protuberancias, ya veíamos antes que nunca aparecen dentro de los casquetes polares, sino en el borde. Claro, cuando esos casquetes se eliminan, las protuberancias sí pueden aparecer en los polos. Mientras que en el mínimo ocurre lo contrario. Tenemos menos manchas, menos protuberancias, menos fulguraciones. El campo magnético en los polos es máximo, es decir, los casquetes polares están a la máxima extensión y por tanto tenemos más fáculas polares y las protuberancias aparecen lejos del polo. No pueden entrar dentro del casquete. Y este es el ciclo. Ahí tenemos los dos últimos ciclos y vemos que estamos en pleno máximo de actividad. Las previsiones que se hacían para este ciclo lo situaban un poco por encima del 24. Ya vemos que hemos superado esa marca. Estamos ya pues como a mitad de camino entre el ciclo 23 y 24. Si recordáis el ciclo de Gleisberg, habrá tocado un mínimo y a partir de ahora subir. Bueno, esto parece que continúa esa tendencia del ciclo de Gleisberg. ¿Ves que el pico ese tan fuerte que hubo ahí, este es el mes de agosto del año pasado, llega casi a nivel, supera el promedio del ciclo 23, o sea que fue el mes de agosto, la verdad es que tuvimos bastantes manchas y muy grandes. Para dar una idea, esto es el día de mayor actividad del ciclo. Ahí tenemos una idea muy visual de lo que representa ese pico de actividad, ¿no? Vemos esas manchas tan grandes en el hemisferio sur y un buen número de grupos de manchas por todo la zona paralela del Ecuador. Si extendemos esto a más tiempo, bueno, vemos un poco con más contexto en dónde estamos, ¿no? Por aquí. El promedio de todos los ciclos que se representan en la imagen, desde el ciclo número 1 hasta ahora, es este. Es decir, todavía estamos un poco por debajo del promedio, pero vamos a ver lo que hace el Sol este año y el año que viene, porque esto todavía puede ocurrir que siga subiendo. No se sabe. Es una sorpresa lo que nos reserva el Sol. Luego, la Tierra no tiene los dos hemisferios iguales, ¿no? Si vemos los planetas, tampoco. No hay dos planetas con los hemisferios iguales. Bueno, pues el Sol tampoco tiene los hemisferios iguales. Aquí creo que había representado, sí, el Ecuador, ahí ves que el hemisferio sur tiene muchas más manchas que el hemisferio norte. Puede parecer que ha elegido el día concreto, pero no es así, ¿eh? Esto es una tendencia que se viene observando y
Y esto podemos medirlo simplemente calculando el número de manchas en el norte, en el sur y restándolo. Norte menos sur. Si esa diferencia es positiva, entonces predomina el norte. Si es negativa, predomina el sur. Pues aquí tenemos un poco la evolución por hemisferios de estos últimos ciclos. Y vemos que hay un desfase entre los dos hemisferios. El hemisferio norte llega antes al máximo, va por delante, que el hemisferio sur. No se sabe por qué. Son todos esos misterios que tiene el Sol. ¿Y qué ocurre en este ciclo? Pues ahí lo veis. Este último año, el hemisferio sur ha tenido un incremento enorme en la actividad, mientras que el hemisferio norte se ha venido abajo. Eso hace que la asimetría, es decir, esa diferencia que comentaba antes, haya alcanzado unos valores incluso superiores a los del ciclo pasado. ¿Cómo va a evolucionar esto en el futuro? Pues no lo sabemos, claro. Vamos a ver. De momento esto es lo que está pasando ahora mismo. Respecto a las protuberancias, lo que comentábamos antes, es decir, las protuberancias no aparecen en los casquetes polares. Aquí a la izquierda, en 2018 estábamos en el mínimo, los casquetes polares estaban en su máxima extensión, y aquí vemos que estas protuberancias no llegan a los casquetes, se permanecen más cerca del ecuador. Mientras que en 2014 estábamos en máximo, los casquetes habían desaparecido y vemos protuberancias en los polos. Midiendo la latitud de las protuberancias podemos tener una idea de la evolución de este campo magnético en los polos. Así podemos estimar la extensión de esos casquetes polares. Bueno, ¿cómo evoluciona esto? Estos son datos del Observatorio Astronómico. Aquí veis, estas tiras verticales es porque ahí observamos por temporadas. Entonces aquí veis la latitud de las protuberancias. Y veis que aquí, durante estos últimos años, se han mantenido pues, en torno a 50-55 grados de latitud. Y en estos últimos años se han ido acercando al polo, claro, porque el casquete polar se ha ido reduciendo. Entonces han ido apareciendo cada vez más cerca del polo. Y ahora mismo parece que ya esto indica que esa inversión de polaridad se está produciendo ya. Claro, el problema, aquí no tengo datos exactos, porque estos datos están en la Universidad de Stanford, y hace 2 meses han tenido una avería, se les ha roto una cañería, se han inundado los servidores, y en este momento no se puede acceder a esos datos. Pero lo que indica la gráfica es que seguramente ya se está produciendo esa inversión de polaridad en el Sol. ¿Han aparecido manchas ya de la polaridad invertida a altas latitudes o no? No, todavía quedan años. Eso suele aparecer 1 año, 2 como mucho antes del mínimo. Y estamos en pleno máximo. O sea, todavía quedan pues igual 5 años hasta el mínimo. 5 o 6 años. ¿Y qué pasa con las fáculas polares? Bueno, esta gráfica parece muy confusa porque hay muchos puntos, hay casi 100.000 puntos aquí. Esto muestra las fáculas polares que hemos medido, las posiciones desde 2010 hasta ahora. Esto quizá a lo mejor sea verlo por curvas de nivel. Aquí vemos que las fáculas polares estaban a una latitud de 70 grados, 75, y aquí desaparecen, precisamente en el máximo del ciclo, cuando desaparece el casquete polar. Entonces llega a polaridad opuesta, sustituye la polaridad antigua, y aquí vemos como ya el año pasado parece que se ha interrumpido, ha disminuido notablemente ese número de fáculas, lo cual parece que es otro indicio de que esa inversión de polaridad también se está produciendo. En el hemisferio norte, pues poco más o menos lo mismo. Y respecto a las fulguraciones, ya con esto acabamos. Esta es la explosión más potente que ha tenido lugar este ciclo en el Sol. Tuvo lugar el 3 de octubre pasado. Os voy a poner a la derecha el ranking de las 10 fulguraciones más potentes que ha habido en el Sol este ciclo. La intensidad de las fulguraciones se mide por la cantidad de rayos X que emiten. A la derecha tenéis la clasificación, ¿no? La más potente es X9,1 y a partir de ahí todas las demás. Pero fijaos en los años. Entonces, todas en 2024, salvo una en 2023, pero fue el 31 de diciembre. Es decir, esto da idea del nivel de actividad que hemos tenido este año pasado. Claro, estas fulguraciones también han tenido su repercusión en la Tierra. Ya sabéis que hemos tenido 2 auroras visibles el día 10 de mayo y 10 de octubre en nuestras latitudes. No es raro que cada ciclo de actividad haya pues 1 o 2 días que se vean auroras desde aquí. Lo raro es verlo con 5 meses de intervalo. Es un intervalo muy corto. Es otro indicativo de ese nivel de actividad que estamos teniendo.
Y bueno, pues nada, la verdad es que la observación del Sol está muy interesante. Todavía no hemos acabado el máximo, seguimos en valores máximos. Es posible que siga aumentando la actividad y vamos a ver lo que nos depara el Sol este año. Estamos hablando del primer pico, ¿no? Es que no lo sé porque todavía, si te fijas en la gráfica que he puesto antes, vamos a volver para atrás. Aquí, claro, esto es el primer pico o simplemente un descanso que se tomó antes del primer pico. Necesitamos más perspectiva, más datos. claro. En el interés hay algo parecido en la subida. Sí, por eso es frecuente, que en la subida, al final de la subida hay un pequeño escalón. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Con el Sol es muy difícil hacer previsiones. Siempre pongo el ejemplo de que en los mínimos de actividad siempre se hacen previsiones sobre cómo va a ser el siguiente máximo. Normalmente todas fallan. Ya lo hemos visto este ciclo, la previsión estaba pues más o menos pues, por aquí, ¿no? Y ya estamos superando ese valor. Bueno, pues ahora por mi parte, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario. De momento sí, ¿eh? Además, ¿afecta la luminosidad del Sol a más actividad solar o no? Sí, pero la cantidad de radiación, la cantidad de luz que recibimos en la Tierra, proveniente del Sol, se llama constante solar. Ya el nombre es suficientemente expresivo. Es prácticamente constante, pero sí que se observa una pequeña variación con el ciclo. Es decir, en los máximos de actividad sí que es cierto que el Sol es un poco más brillante que en el mínimo, pero por suerte para nosotros es muy pequeño. Si esa variación fuese un poco mayor, sí que igual afectaría bastante a la vida económica. Y eso se aplica lo mismo a la radiación, a los rayos que se llegan a la Tierra, los rayos muy exuba o... A ver, hablamos de radiación visible. Es decir, tomamos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Los rayos X y rayos gamma que emite son sobre todo provenientes de la corona y de las fulguraciones, de las explosiones. Y como hay más explosiones en el máximo, pues también el Sol brilla más en los máximos que en los mínimos en esas longitudes de onda. Y en el radio también. Las regiones activas también emiten cierta cantidad de emisión, de cierta emisión en radio. Con lo cual, cuantas más regiones activas, también el Sol brilla más en radio. O sea que, bueno, abarcamos un poco todo el espectro. Pero la constante solar se refiere al espectro visible. Esta cantidad se utiliza, por ejemplo, para hacer las previsiones meteorológicas. Para introducir los modelos meteorológicos, se toma la cantidad de área cubierta por las manchas solares, como uno de los parámetros a introducir en los modelos. Pues cuantas más manchas hay, pues eso hay que introducirlo en los modelos. Ya digo, varía poco, pero tiene una pequeña variación. ¿Dónde están las manchas negras? ¿Son negras como tal o porque es negro la mancha? Claro, a la temperatura que tienen son de un color rojo oscuro. Son rojo oscuro. Si yo cojo una mancha y la saco del Sol, brillaría casi tanto como el Sol, pero de un color rojo un poco como la cromosfera. O sea que no es negra como se ve. No, de hecho, hay una forma muy llamativa de verlo, es cuando Venus o Mercurio pasan por delante del Sol. ¿Vale? Entonces se ve el disco del planeta, y el disco del planeta sí que es negro. Y a veces pasan al lado de una mancha, y entonces se ve que la mancha no es negra, es un color grisáceo oscuro, ¿vale? Y sí que a la temperatura que tiene ese color rojizo. Pero claro, nosotros las vemos negras con telescopio por un efecto de contraste, básicamente. Como las vemos rodeadas de una zona más brillante y más blanca, pues nos parecen negras. Antes comentabas, no sé, de unas partículas que no lo entiendo, no lo recuerdo bien ahora, que si pesaban más o que tenían más energía y iban hacia abajo del Sol, hacia el interior del Sol, que hacía como un ciclo redondo. No, el ciclo este de convección, Sí. sí, eso depende de la temperatura. Es decir, el gas más caliente asciende, arriba se enfría y el gas más frío desciende. Entonces se forma ese ciclo, ¿vale? Que transporta el calor del interior del Sol hasta la superficie.
Si el Ecuador, el norte y el sur viajan a diferentes velocidades, ¿quiere decir que el Sol está dividido en tres partes? No, no viajan a diferente velocidad. Cerca del Ecuador tiene un periodo de unos 25 días y medio, y más cerca de los polos, pues unos 30 y tantos días. Pero sí es cierto que no es fácil medir la rotación del Sol, porque hay que ver qué utilizamos cuando todo se está moviendo. El Sol es gas. Es como utilizar una nube para medir el movimiento de la Tierra, ¿no? Es complicado. Entonces hay que hacer mucha estadística sobre ello y bueno, pues a ambos lados del Ecuador tiene prácticamente la misma velocidad. Puede haber pequeñas variaciones que también nos dan mucha información sobre las capas más profundas, pero básicamente a grandes rasgos es la misma velocidad. Una pregunta. Sí. Has hablado antes de la utilización en la ciencia meteorológica. Con los conocimientos actuales y toda la investigación que hay sobre la actividad solar, esa teoría basada en que la actividad solar es la que origina el cambio del clima de la Tierra, ¿eso sigue teniendo foro eso o no hay ninguna tendencia secular? Bueno, depende de la creencia de cada uno. No, pero... Yo lo que... Sí, no. En el observatorio puedo decir que todas las semanas me hacen esa pregunta. Todas las semanas. Es increíble. Y este año, por fin, yo creo que voy a subir una gráfica, la voy a plantar en la pared para explicarlo, porque en esta gráfica se ve el aumento de temperaturas durante el siglo XX en nuestro planeta, Sí. se ve las emisiones de CO2 en nuestro planeta y se ve la actividad solar promedio. No tiene nada que ver con la actividad solar promedio, pero va exactamente en paralelo con las emisiones de CO2. O sea, que hay un calentamiento global, es evidente, la causa parece evidente, que es la actividad humana, y bueno, pues hay quien opina que se debe al sol, pero no hay evidencia al respecto. Hay que decir que si hay un clima es porque hay un sol. Claro. Si no hubiese sol no tendríamos clima. Entonces hay una influencia, pero saber cuál es la relación exacta entre el sol y el clima es complicadísimo. Complicadísimo, porque hay muchos factores como la orografía, las corrientes oceánicas, en fin, es muy complejo. Sí. Pero quería decir, entre el grupo de investigadores, que no hay unanimidad, es decir, ¿no? Habrá gente que piense que sí, otros que... Yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los científicos opina que la causa del calentamiento global es la actividad humana. No tiene que ver. O sea, con el sol, yo creo que no hay científico solar que opine que haya una relación entre ambas. Ok, gracias. O sea, al menos yo no lo conozco. ¿Cada cuánto viene a ser el cambio de polaridad en el Sol? Lo mismo que el ciclo, 11 años, porque cambia siempre en los máximos. De hecho, cada vez que haya un máximo, tenemos un cambio de polaridad. De hecho, como hemos visto, un hemisferio va por delante de otro. Hay un desfase, un pequeño desfase de 1 o 2 años, y eso hace que a veces en un hemisferio cambie antes la polaridad que en otro, con lo cual a veces el Sol, los dos polos tienen la misma polaridad. Es curioso. Sí. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacía Galileo para ver el sol? ¿Tenía una clase de filtro? Se quedó ciego. Es decir, utilizaba las puestas de sol o la niebla como filtro, pero al final se quedó ciego. Claro, se fue cayendo la retina y... No, posteriormente sí se utilizaron filtros y tal, pero... Y la otra es, ¿de qué color es el sol realmente? Esa me la tiene guardada. ¿Qué parte del sol? El sol que vemos con un telescopio de aficionado en luz blanca es blanco. Es blanco. Es cierto que el sol emite la mayor cantidad de luz en el amarillo, pero eso no significa que nosotros lo veamos amarillo. Nosotros lo vemos blanco porque nuestros ojos suman todos los colores. ¿Vale? Ahora, la atmósfera del sol, ¿de qué color es? Lo hemos visto, es roja. Es un rojo muy puro, debido a la temperatura que tiene. ¿Vale? Las estrellas más calientes en el universo son rojas, las más frías son azules. Lo he dicho al revés, perdón. Que las más frías son rojas y las más calientes son azules. Entonces hay una relación entre color y temperatura. Y para la temperatura que tiene la atmósfera del Sol, que son 3000 grados, pues ese color que le corresponde es el rojo. Entonces, ¿de qué color es el Sol? Primero, ¿qué parte del Sol? Si te refieres a la superficie blanca, si te refieres a la atmósfera roja. ¿Hay algún gráfico que conecte al Sol con todas las microedades polares que hemos tenido en estos últimos 2000 años? No que yo sepa. No que yo sepa. Porque tuvimos Sí, como las... 8. ¿Eh? Tuvimos como 8 edades polares en 2000 Bueno, años. cuidado, sí. No sé si lo tengo aquí.
Un momento, porque igual no se puede buscar. Sí que lo que pasa es que la actividad solar antes de Galileo no se observó directamente. Hay que utilizar indicadores secundarios, indicadores indirectos. Por ejemplo, se sabe que los árboles crecen más en los máximos de actividad, posiblemente detecten esa mayor luminosidad del sol. Entonces, midiendo el grosor de los anillos de los árboles, podemos saber si había más actividad solar o menos. Aparece en los cortes de los árboles, hay que hacer una estadística, pero bueno, aparece un ciclo de 11 años que coincide exactamente con el ciclo de actividad solar. Luego, por ejemplo, espesor de glaciares, las capas de glaciares, se puede ver. Por ejemplo, últimamente también se está analizando isótopos radiactivos en las burbujas que hay en las capas glaciares, porque estos isótopos radiactivos a veces, no siempre, pero a veces lo provocan las fulguraciones. Entonces, bueno, todos estos son indicadores secundarios que apuntan a épocas de alta y baja actividad en el Sol, a gran escala. Y sí que es cierto, por ejemplo, que el mínimo de Maunder, que veíamos ahí, coincide con la pequeña edad del hielo. ¿Vale? Ahí sí que hubo una diferencia, pero ojo, aquí es donde surgen las dudas. ¿Cuál de ellas? ¿Del año 500? La segunda mitad del siglo XVII. Porque hubo un meteorito. Surgen las dudas porque la pequeña edad del hielo empezó antes y acabó después. Pero el mínimo de temperatura coincidió precisamente con el mínimo de Maunder. Entonces, no se sabe si es que el mínimo de Maunder agudizó ese enfriamiento que ya había o fue al final el que lo causó. Y yéndonos más atrás, pues sí que se aprecia, por ejemplo, en la Baja Edad Media había una actividad solar alta y eso coincide con unas temperaturas benignas. Se sabe, por ejemplo, porque había cultivos que se hacían a latitudes más altas que hoy, por ejemplo. Que eso activó la plaga negra. No, pero esto yo creo que es anterior. Anterior. Sí, ya encontraron relación, por ejemplo, Newton ya intentó encontrar la relación entre la actividad solar y el precio del grano de trigo. Pero bueno, nunca ha habido una estadística sobre eso, ni un estudio científico serio sobre eso. Pero sí que siento que parece haber una cierta correlación entre estos periodos de más o menos actividad a gran escala y esas pequeñas glaciaciones, por llamarlas de alguna manera. ¿Algo que ver con Milankovic? No, los Eso ciclos, tiene que ver con las espera, variaciones. hay un poco. Los ciclos de Milankovic son variaciones en la órbita de la Tierra, variaciones en la excentricidad, en la forma o en la orientación, ¿vale? Y eso parece que es lo que produjo las grandes glaciaciones del pasado, hace 100.000 años y cosas así, ¿no? Estamos hablando de variaciones climáticas más pequeñas, en el caso del sur. Cuando hay tormentas solares, lo que se ve, diríamos que se ve en las imágenes de televisión, ¿qué es? ¿Radiación o un tipo de materia? Bueno, depende. Dicen las auroras boreales. No, lo que se desprende del sol, que realmente sale del sol y... Hay de todo. Por ahí, primero hay radiación muy energética, del plasma, eso al llegar a la ionosfera, pues altera las propiedades de la ionosfera y produce también campos magnéticos y altera las propiedades de transmisión, por ejemplo, de las señales de onda corta. Y luego, por ejemplo, ya viene más lento, la luz tarda 8 minutos en llegar del sol, pero ya más lento vienen las partículas. Hay materia. Entonces ahí vienen pues electrones, protones, los protones son más pesados, vienen más despacio, ¿no? Y estas partículas, cuando llegan a la Tierra, chocan con nuestro campo magnético, no tienen suficiente energía para entrar por el ecuador, pero se desvían, un poco lo que veíamos con el Sol, ¿no? Que se encuentra por el campo magnético del Sol y se desvían. Pero sí pueden penetrar por los polos, porque es como un imán. En este campo magnético tiene ahí dos huecos, ¿no? Por donde se pueden colar las partículas, y ahí bajan hacia la atmósfera y al chocar con los átomos de la atmósfera emiten luz. Esas son las auroras boreales. ¿Qué ocurre? Que a veces llegan con suficiente energía para entrar a menos latitud. Y es lo que ha ocurrido este año 2 veces. Pero claro, para que se produzca una tormenta magnética, el hecho de que haya una explosión en el Sol es condición suficiente, pero no necesaria. Es fundamental saber cómo viene orientado el campo magnético del Sol. Si el campo magnético de la Tierra viene está así y el del Sol viene igual, orientado, no pasa nada. Ya puede ser potente la explosión, que no pasa nada, se refuerza. Pero como venga al revés, tiene lugar ese cortocircuito que yo decía antes en el caso de las fulguraciones, pero aquí en nuestro planeta. Como venga con el norte apuntando hacia el sur,
debilita nuestro campo magnético y entonces esas partículas es cuando pueden penetrar a menos latitud. Y es cuando se produce la tormenta magnética. Claro, esto no se sabe hasta que se mide. Por eso dicen, a veces ha habido una explosión muy potente en el Sol apuntando hacia la Tierra, va a haber una aurora boreal. Cuidado, vamos a esperar que llegue la onda de choque. Hay naves espaciales que miden esas partículas y cómo viene el campo magnético. Tenemos unas horas de margen, ¿vale? Y entonces ahí ya vemos cómo viene y las probabilidades de que haya una tormenta magnética. Depende de la orientación que dices, una expresión entre comillas de Tierra-Sol. No, la orientación particular de esa onda de choque. Porque, claro, a ver, en De la onda dices, Sí, vamos a volver atrás. que viene con polos entre comillas. Sí, vamos. Depende de eso, ¿varían las auroras boreales? No. Un segundo. Donde tenía la configuración. Por algún sitio. Aquí. Aquí lo vemos. Un momento, ¿eh? Claro, ¿cómo está orientado el campo magnético aquí? Pues no lo sabemos en principio. Aquí teníamos como una especie de sándwich que le he dicho, negativo, positivo, negativo. Cuando tiene lugar la explosión, aquí se origina una onda de choque que arrastra el campo magnético. ¿Pero cómo lo arrastra? ¿Por el norte para arriba o para abajo? Es tan compleja la situación, la configuración magnética de esto, es muy difícil de saber. No se puede saber. Se puede saber cuando se detecta el campo magnético por estas naves espaciales y entonces ya se ve si viene hacia arriba o hacia abajo. Hay en las imágenes, o me parece a mí, se revela, diríamos entre comillas, la herradura esa que decías antes de Sí, la esta materia que... se ve en estos esa. arcos, sí, en estos aquí, Ahí, estos sí, arcos, esto es parte de los arcos que van de una mancha a otra, efectivamente. Que si lo ves desde otro ángulo se vería, diríamos, el puente entre... Claro, ese arco, efectivamente, muy bien visto. Sí. Javier, Sí. tú algún día contaste lo de los árboles de los violines de Stradivari. Entonces yo entendí que de 1650 a 1700 no hubo manchas solares o bajas, Muy pocas, sí. muy pocas, y entonces los anillos de los árboles estaban había habido una sequía. No sequía, pero sí que eran muy estrechos. Sí. Habían crecido muy poco. Eso es decir que hay poca lluvia. No, o poca luz. Poca luz. O sea que en algo influía el sol. O más frío. En invierno sabemos que los árboles, muchos de ellos mueren. Sí. Entonces, en algo influye el sol en el clima. Sí, claro, lo he comentado. Sí, hay sol, no hay clima. Pero claro, otra cosa es En el cambio. cómo, qué mecanismo es el que produce eso, ¿vale? Y deducir de ahí que el calentamiento global tenga como causa el sol. Se ha hecho algo, esto de campos magnéticos, se ha hecho algún estudio desde el punto de vista de física cuántica. No que yo sepa. Pues, posiblemente sí, pero como es un tema que no he indagado sobre él, pues no te sé decir. Te refieres a los campos magnéticos en el Sol. Sí, sí. El sol... Seguramente, seguramente sí. Lo que pasa es que la teoría que se utiliza para manejar todo esto es algo que se llama magnetohidrodinámica, que es el comprobar cómo se comporta un fluido cargado dentro de un campo magnético. Ahí no sé hasta qué punto interviene la mecánica. Probablemente tiene Algo de ver ahí seguramente, algo pero su causa, probablemente sí, pero no sé. ya ahí ya. Es un campo muy arcano, es un campo muy para técnicos. ¿Hay una pregunta más por ahí? ¿El sol, de la fuerza que tiene, entre comillas, atrapa la luz que emite? No. No, Lo que sí ocurre, por ejemplo, es que la luz que emite en el núcleo, que se produce en el núcleo por esas reacciones nucleares, dentro del Sol, el material que lo forma es muy opaco, porque hay mucha densidad y mucha temperatura. Entonces, pongamos que yo emito un rayo de luz aquí. Ese rayo de luz apenas se ha movido cuando es absorbido por un átomo. Ese átomo lo vuelve a emitir, pero en cualquier dirección.
Apenas se ha movido cuando lo coge otro átomo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ese rayo de luz puede tardar millones de años en salir desde el núcleo hasta la superficie. Entonces, ¿se prevén más auroras boreales por esta zona el año que viene o es posible que sí? Ya he dicho lo que pasa con las previsiones en el caso del Sol. Yo no me atrevo a asegurar nada. No digo asegurar, digo Ni siquiera eso. Es muy arriesgado. Lo mejor es observarlo. El satélite este que hemos mandado, que se ha mandado hacia el Sol, ¿qué nos va a dar? La Parker, pues no se sabe porque fue en el día 24 cuando pasó a la máxima proximidad del Sol, ya está en su órbita definitiva y ahora creo que son cada 4 meses o así va a pasar por esa posición y simplemente ha dado señales de que está viva, de que está funcionando correctamente, o sea que ha aguantado el paso a esa distancia del Sol a temperaturas de 1500 grados. Sí, que en televisión han dicho 1.000.000 de grados. Eso es la corona. Cuidado, eso es la corona. La corona solar está a 1.000.000 de grados, pero cuando pasa la nave tiene un escudo térmico que son unos 30 centímetros, ¿vale? A un lado hay unos 1500 grados y a otro lado unos 30 grados. O sea, es muy eficiente. Bueno, pues todavía no han enviado datos. Están a la espera, porque está todavía muy cerca del Sol y bueno, van a esperar a que se aleje un poco para que la transmisión sea buena. ¿El escudo es que dices del satélite ese de qué está hecho? ¿De qué material? Es espuma de carbono, es también como un sándwich, espuma de carbono en el centro y luego con 2 capas también de carbono y realmente se decide exactamente de qué está compuesto. ¿Se puede repeler temperatura entre comillas, no sé si me la pregunta con un campo magnético? No se me ocurre, pero el campo magnético puede parar las partículas que vienen del Sol que traen temperatura. Si vienen moviéndose traen temperatura, ¿no? Pero parar lo que es la temperatura en sí, si es por convección sí, si es por radiación no. Se me ocurre, Puede parar partículas cargadas, que solamente las cargadas, las otras no. Las fotones no. En el eclipse del año que viene, el 2026, ¿la actividad estaría bajando o...? Te digo lo mismo, ¿eh? Yo no sé no tengo idea lo que va a hacer el Sol mañana, como para pensar en 2026. Llevo como una semana sin observar el Sol por culpa del tiempo y no sé lo que voy a encontrar cuando lo vea. Entonces, como para saber lo que va a hacer en 2026. En teoría, es posible que ya esté empezando a bajar, porque el máximo solar suele durar un par de años, 3. Estaremos ya ahí un poco empezando, lo cual es muy interesante. Porque los mayores grupos de manchas aparecen precisamente al final del máximo y comienzos de la bajada. Un poco lo que preguntabas. Es decir, estos grupos de manchas tan grandes, tan masivos, tan compactos, es donde más fulguraciones potentes se producen. No ocurre todos los ciclos, por la incertidumbre. Pero, bueno, hay cierta probabilidad de que cuando acabe el máximo, en esa fase, pues podamos ver fulgurares. No sé. Cuando llega el verano, por ejemplo, y una electricidad de calor, ¿es por el aire caliente o es que la radiación entre comillas del sol atraviesa el material de los edificios, ¿sabes? Pues mira, yo soy astrónomo, no soy ingeniero. No lo sé. No tengo idea. No lo sé, porque a veces imagino cómo estoy construido el edificio. Esa mala relación que la... ¿Había una pregunta por aquí? Porque siempre dicen que se estudia cosas cuando hay eclipse y cosas Eso antiguamente, hoy con las naves espaciales que tenemos, pues hace poco, por ejemplo, se ha lanzado una nave, la Proba 2 o 3, que son 2 naves en realidad. Entonces se van a colocar en una órbita tal que una de ellas va a producir un eclipse artificial sobre la otra. Entonces vamos a tener un eclipse que va a durar horas y en esas horas se va a poder analizar muy bien la corona interior del Sol. Entonces, bueno, pues, antiguamente sí, la única forma de ver la corona prácticamente era durante los eclipses. Hoy en día con las naves espaciales se puede ver prácticamente el espacio. ¿Creen que sea muy el programa de este mes? ¿Alguna actividad de que
Uy, no lo sé. Eso a lo mejor es consultar la página. ¿Vale? Esa muy bien. ¿Más? Siempre digo lo mismo. Digamos, el espectáculo por el sol, no solo los transmite. Pero hay que representarlo.